El sol estaba a punto de desvanecerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que se mezclaba con el polvo del desierto. Habíamos estado manejando todo el día, y ya no sabía cuántas horas habían pasado desde que dejamos la carretera principal. Eran las típicas vacaciones locas que mi grupo de amigos y yo habíamos planeado sin pensar demasiado, y ahora estaba empezando a lamentarlo. El plan original era explorar algunos de los lugares más inhóspitos del país, acampar y alejarnos de todo. Desconectar, decían. Éramos 5 en total: Nico, el más intrépido de todos; Sofía, su novia, siempre dispuesta a seguir cualquier plan que él sugiriera; Manu, el más relajado, que parecía nunca preocuparse por nada; Laura, la más reservada, pero siempre en busca de una aventura; y yo, Martín, el que normalmente intentaba mantener un pie en la realidad. Pero ese día, la realidad parecía haber desaparecido junto con cualquier señal de civilización. ¿Cuánto falta para llegar al lugar del campamento?, pregunté, con la vista fija en la infinita extensión de arena y rocas que nos rodeaba. Nico, quien iba al volante, solo se encogió de hombros. Según el mapa, deberíamos estar cerca, respondió, aunque el tono en su voz no me daba mucha confianza. El problema es que aquí no hay señales, ni indicaciones, añadió Sofía desde el asiento del copiloto, revisando su teléfono sin suerte. Ni siquiera tenemos cobertura. ¿Y qué esperabas? Estamos en medio de la nada, bromeó Manu desde atrás, estirando los brazos con una tranquilidad que me irritaba un poco. A pesar de la incomodidad creciente, todos parecían bastante relajados, como si no les importara que el desierto pudiera tragarnos en cualquier momento. Pero a medida que avanzábamos, algo empezó a cambiar. El aire se volvía más denso, el silencio más opresivo, y las sombras que proyectaban las montañas lejanas parecían moverse de una forma extraña, casi antinatural. Fue Laura quien lo notó primero. «Chicos, ¿han visto esas rocas?», preguntó, señalando hacia un conjunto de formaciones a nuestra izquierda. Eran enormes, de un color oscuro, casi negro, y parecían dispuestas en un patrón que no encajaba del todo con el paisaje circundante. Parecían demasiado organizadas, como si alguien las hubiera colocado ahí deliberadamente. «Es solo el desierto», dijo Nico, minimizando la inquietud. «Formaciones rocosas raras son comunes aquí». Pero había algo en esas rocas que me ponía nervioso. Tenía la sensación de que no estábamos tan solos como pensábamos. Finalmente, llegamos a una zona plana donde decidimos montar el campamento. El cielo ya había oscurecido por completo, y solo las estrellas y una luna menguante iluminaban el lugar. A lo lejos, las rocas negras seguían ahí, como centinelas que observaban. «Esto está perfecto», dijo Nico con una sonrisa, sacando las carpas y encendiendo una pequeña fogata. El sonido del crepitar del fuego nos ofreció una bienvenida tranquilidad. Pero esa sensación no duró mucho. La primera señal de que algo estaba mal llegó con el viento. Era suave al principio, una brisa fría que contrastaba con el calor abrasador del día. Sin embargo, no era un viento común. Venía acompañado de un sonido, un eco lejano, como susurros arrastrados por la arena. ¿Escucharon eso?, pregunté, esperando que alguien lo confirmara. «El viento», dijo Sofía, encogiéndose de hombros. «Es normal en el desierto». Pero yo sabía que no lo era. Ese sonido no tenía nada de natural. Era como si alguien, o algo, estuviera tratando de comunicarse, pero demasiado lejos para que pudiéramos entenderlo. Nos fuimos a dormir poco después, aunque no sin cierta inquietud. Me tumbé en mi saco de dormir, mirando el techo de la carpa y tratando de relajarme. Los susurros continuaban, mezclándose con el crujido ocasional del viento. Cerré los ojos y traté de convencerme de que todo estaba bien. Hasta que escuché los pasos. Eran suaves, casi imperceptibles, pero definitivamente pasos. Provenían de fuera de la carpa, rodeándonos, pero no se detenían en ningún punto en particular. Abro los ojos y aguanto la respiración, tratando de no hacer ruido.
El eco de los pasos continuaba y el aire dentro de la carpa se sentía más frío. Después de unos segundos eternos, los pasos se desvanecieron. «Hola», susurré, esperando que alguno de mis amigos estuviera despierto. Pero no hubo respuesta. Decidí que no valía la pena asustar a nadie más y me forcé a cerrar los ojos otra vez, aunque el sueño no llegó fácil. Y cuando finalmente lo hizo, fue interrumpido por un grito. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El grito había sido claro, penetrante, como el de alguien que estaba en peligro. Me incorporé rápidamente y salí de la carpa, esperando ver a uno de mis amigos en problemas. Pero lo que encontré fue mucho peor. Manú estaba de pie, a unos metros de las carpas, con la mirada fija en las rocas negras que ahora parecían más cercanas de lo que recordaba. Sus ojos estaban desorbitados, y su rostro, pálido como una hoja de papel. «Manú», llamé, acercándome lentamente. Él no respondió, ni siquiera pareció escucharme. Su mirada estaba perdida, fija en algún punto entre las rocas. «Manú», esta vez fue Nico quien gritó, saliendo apresurado de su carpa, seguido por las chicas. Corrieron hacia él, tratando de sacudirlo para que reaccionara, pero Manú seguía inmóvil, como si estuviera en trance. «Está bien, solo está asustado», dijo Nico, aunque su voz temblaba. Intentamos llevarlo de vuelta al campamento, pero Manú no se movía. Era como si estuviera atado a ese lugar, a esa visión. Finalmente, después de varios minutos, Manú parpadeó y regresó en sí. Se tambaleó un poco, y nosotros lo ayudamos a sentarse cerca de la fogata, aunque ya casi se había apagado. «¿Qué pasó?», preguntó Laura, claramente angustiada. Manú se frotó los ojos, como si estuviera tratando de despejar una pesadilla. «Lo vi», murmuró. «En las rocas. Alguien, algo, me estaba observando». Todos intercambiamos miradas, pero nadie se atrevió a decir nada. A la mañana siguiente, decidimos que era mejor irnos. No tenía sentido quedarse en un lugar que ya nos estaba afectando de esa manera. Empacamos todo rápidamente, aunque el ambiente era tenso. Manú seguía callado, y cada tanto miraba de reojo hacia las rocas, como si temiera que eso volviera a aparecer. Cuando estábamos a punto de partir, el auto no arrancó. «Debe ser una broma», murmuró Nico, girando la llave una y otra vez. Nada. El motor no hacía ni el más mínimo ruido. «Estamos varados», dijo Sofía, con una risa nerviosa. «¿Qué hacemos?», pregunté, aunque ya sabía que no había muchas opciones. No teníamos señal, y el único camino que conocíamos era el que habíamos recorrido el día anterior. Un día entero bajo el sol abrasador, sin garantía de encontrar ayuda. Decidimos intentar caminar. No había otra opción. El calor del desierto nos golpeó implacablemente mientras nos alejábamos del campamento. No llevábamos más que algunas botellas de agua y lo esencial, confiando en que encontraríamos algún tipo de civilización antes de que anocheciera. Pero el desierto parecía interminable, y pronto comenzamos a perder el sentido de la orientación. Todo se veía igual: arena, rocas y más arena. Cada paso se sentía más pesado, y el silencio solo era roto por los susurros del viento. Después de varias horas de caminar, el sol comenzó a descender otra vez. El agotamiento nos golpeaba fuerte, y nuestras sombras se alargaban sobre la arena, creando figuras que no parecían nuestras. Las rocas negras seguían a la distancia, siempre presentes, como una constante ominosa. Fue Laura quien colapsó primero. Cayó de rodillas, respirando pesadamente, y cuando intentamos levantarla, su cuerpo se sacudió en espasmos violentos. Sus ojos se volvieron blancos y comenzó a murmurar algo ininteligible, como si hablara en otro idioma. «Tenemos que sacarla de aquí», dijo Sofía, desesperada, pero no había a dónde ir. Los susurros regresaron. Esta vez eran más claros, más cercanos. Provenían de las rocas, y a medida que el sol se desvanecía, las sombras parecían moverse a su ritmo.
De repente, una figura apareció en el horizonte. ¿Ven eso?, señalé. Parecía una persona, caminando hacia nosotros desde las rocas. Alguien viene, dijo Nico, aunque su voz no sonaba convencida. Pero algo no estaba bien. La figura no caminaba como una persona. Era lenta, mecánica, y a medida que se acercaba, pudimos ver que no tenía rostro. Solo una silueta oscura, cubierta por el polvo del desierto, que avanzaba en silencio. «Corre», susurró Manú, pero nadie pudo moverse. La figura se detuvo a unos metros de nosotros, y el viento se detuvo. El eco del desierto quedó en silencio. Luego, la figura extendió su mano, señalando las rocas negras. Fue entonces cuando entendimos, el desierto no nos iba a dejar ir. El eco había llamado, y habíamos respondido. La historia explora el miedo a lo desconocido, el aislamiento en lugares inhóspitos y la sensación de ser observado y acechado por algo más grande que nosotros. Un terror psicológico que lentamente se convierte en una trampa de la que no hay escape. Cuando me invitaron a la expedición, pensé que sería una aventura inolvidable. Y vaya que lo fue, pero no de la forma en que lo imaginaba. Había algo inquietante en las montañas de la desolación, un hombre que debería haberme advertido de los peligros que aguardaban. Sin embargo, estaba emocionado por la idea de explorar un lugar tan remoto y, sobre todo, inhóspito. Era justo lo que necesitaba después de meses de clases monótonas y una vida universitaria que ya no lograba emocionarme. David, uno de mis mejores amigos, fue el que organizó todo. Él había estado obsesionado con el senderismo extremo desde hacía años, siempre buscando el próximo gran reto. Esta vez, su objetivo eran estas montañas olvidadas por el tiempo, un lugar que ni siquiera aparecía en los mapas turísticos. El grupo estaba compuesto por él, su novia Julia, un amigo mutuo llamado Marcos y yo, el más inexperto de todos. La primera advertencia la ignoramos cuando el guía local, un hombre de aspecto severo y ojos hundidos, nos dijo que no debíamos ir allí. No fue una simple recomendación, parecía genuinamente asustado. Nos explicó que las montañas eran peligrosas, no solo por su terreno accidentado y su clima impredecible, sino por historias que circulaban entre los pocos lugareños que vivían en las cercanías. Habló de personas que habían desaparecido, de voces que se escuchaban en la noche y de algo, o alguien, que vivía en lo profundo de las montañas. David, siendo David, se rió de lo que él llamó supersticiones locales y nos convenció de seguir adelante. Y aunque en ese momento sentí una punzada de duda, no dije nada. No quería parecer cobarde. Comenzamos nuestra caminata temprano, con los primeros rayos de sol apenas iluminando el horizonte. Las montañas de la desolación se alzaban ante nosotros, imponentes y sombrías. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más árido. La vegetación era escasa, solo algunos arbustos secos y árboles muertos que parecían retorcerse en agonía. El aire estaba cargado de una sensación de vacío, como si la vida misma hubiera abandonado aquel lugar. Después de unas horas, llegamos a una estrecha senda que nos llevaría más adentro de las montañas. A lo lejos, el cielo comenzó a oscurecerse, a pesar de que aún era temprano en la tarde. Nubes gruesas y grises se formaban rápidamente, como si el propio clima se opusiera a nuestra presencia. Aún así, seguimos adelante. A medida que ascendíamos, la temperatura comenzó a bajar de manera drástica. El viento cortaba la piel como pequeñas dagas y el silencio que nos rodeaba era ensordecedor. Ni siquiera el canto de los pájaros se escuchaba en esas alturas. Era como si estuviéramos completamente aislados del mundo exterior. Fue en ese momento cuando empezamos a notar cosas extrañas. Primero, fueron pequeñas grietas en el suelo que parecían haber sido abiertas por una fuerza tremenda, como si algo hubiese brotado desde las entrañas de la tierra. Luego, fueron las sombras. Cada vez que miraba hacia atrás, sentía que algo se movía en el borde de mi visión, pero cuando intentaba enfocarlo, no había nada.
Mis compañeros también estaban tensos, aunque no lo decían en voz alta. Llegamos a una especie de meseta al caer la tarde y decidimos acampar allí. No había árboles para protegernos del viento, pero el terreno era lo suficientemente plano. Mientras montábamos las tiendas, Marcos notó algo extraño en el suelo. Eran marcas, como surcos profundos que formaban un patrón irregular. Parecían antiguas, pero lo más inquietante era que ninguna de ellas seguía una lógica aparente. David, siempre escéptico, las desestimó como erosión natural. Julia y yo no estábamos tan convencidos. La noche llegó rápidamente, y con ella, una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Me acosté en mi saco de dormir, pero no podía dejar de escuchar el viento, que parecía susurrar cosas en un idioma que no podía entender. Los sonidos eran casi hipnóticos, y cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien, o algo, estaba observándonos desde la oscuridad. Debí haberme quedado dormido en algún momento, porque lo siguiente que recuerdo fue despertar abruptamente en medio de la noche. Todo estaba en completo silencio, un silencio tan absoluto que me heló los huesos. Salí de la tienda de campaña y vi que Marcos y Julia también estaban fuera, ambos con expresiones de desconcierto. ¿Escucharon eso?, preguntó Julia en voz baja, como si tuviera miedo de romper el silencio. Negué con la cabeza, pero había algo en el ambiente, algo que no podía identificar. Entonces lo escuché. Un crujido distante, como si alguien estuviera caminando sobre piedras sueltas, pero demasiado lejos como para ser uno de nosotros. Debe ser un animal, intenté tranquilizarme, aunque sabía que ni yo mismo me creía. El crujido se repitió, más cerca esta vez. David salió de su tienda, irritado por la conmoción, pero en cuanto escuchó el sonido, se puso tenso. ¿Qué demonios es eso?, preguntó, mirando a su alrededor. Nadie respondió. El sonido se hizo cada vez más fuerte, acompañado por un susurro bajo que parecía venir de todas partes y de ninguna. El viento soplaba de nuevo, pero esta vez había algo en el aire, algo que erizaba mi piel. De repente, una sombra cruzó rápidamente delante de nosotros, moviéndose de una forma antinatural, demasiado rápido para ser un animal. Todos nos quedamos congelados en el lugar. ¿Lo viste?, susurró Marcos, sin apartar la vista de la oscuridad. Asentí lentamente, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Nadie se atrevía a moverse, como si el más mínimo movimiento pudiera atraer lo que sea que estuviera acechando en la oscuridad. Decidimos que no podíamos quedarnos allí. Desarmamos el campamento lo más rápido que pudimos, con el miedo clavado en cada uno de nuestros movimientos. Las sombras seguían danzando a nuestro alrededor, y ese susurro, ese maldito susurro no se detenía. Parecía que nos seguía, como un coro de voces lejanas que intentaban atraer nuestra atención. David intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban mientras guardaba su equipo. Julia estaba pálida, con los ojos bien abiertos y la respiración entrecortada. Marcos no hablaba, solo se limitaba a mirar a su alrededor como si esperara que algo saltara de entre las rocas. Cuando finalmente comenzamos a descender por la ladera, la verdadera pesadilla empezó. Fue entonces cuando el susurro se transformó en algo más, un grito bajo y gutural que provenía desde las profundidades de la montaña. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar ligeramente y algo empezó a moverse entre las rocas. No era un animal, ni un ser humano. No podía ser. Las sombras, que hasta ese momento habían sido solo eso, comenzaron a tomar forma, alzándose como figuras deformes que se retorcían y avanzaban hacia nosotros. Corrimos. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, y lo hacían. El descenso fue caótico. Las sombras parecían multiplicarse a nuestro alrededor, cerrándonos el paso. Sentía que el suelo temblaba más fuerte con cada paso que daba, como si las montañas mismas estuvieran vivas y se rebelaran contra nuestra presencia. Julia tropezó y cayó, y cuando David y Marcos intentaron ayudarla a levantarse, una de las sombras se abalanzó sobre ellos.
Vi cómo desaparecían en medio de gritos desgarradores. Me detuve, paralizado por el horror, pero una fuerza desconocida me empujó a seguir corriendo. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente llegué a un claro en el bosque, a salvo, o eso creía. Pero cuando me volví, vi las sombras. Me seguían, siempre allí, esperando el momento perfecto para reclamarme. Y entonces supe que nunca escaparía de las montañas de la desolación. Siempre me he considerado aventurero. De esos que prefieren perderse en la naturaleza antes que pasar el fin de semana en la ciudad. Mis amigos no lo entienden, creen que es un absurdo exponerse a los peligros de lo desconocido, pero para mí es diferente. La adrenalina de estar en un lugar inhóspito, el aire frío que corta la piel y la sensación de estar verdaderamente solo en el mundo. Todo eso me alimenta de alguna manera. Pero mi última aventura fue demasiado. El plan era simple: 5 días en las montañas de la nada, una región tan remota que ni siquiera aparece en los mapas turísticos. Un amigo me habló de ellas hace un año, aunque nunca se atrevió a visitarlas. Las historias locales decían que allí se escondían restos de antiguas civilizaciones, cuevas ocultas y vistas espectaculares. Todo lo que un amante del senderismo como yo deseaba. Nadie de mi círculo de amigos quiso acompañarme, lo cual no me importó. Siempre he preferido las caminatas en solitario. Llegué al pueblo más cercano a las montañas el jueves por la mañana, un lugar diminuto que parecía atrapado en el tiempo. Apenas había señales de vida, con un par de casas dispersas y una tienda que parecía más un museo que un comercio. La mujer detrás del mostrador me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación cuando mencioné las montañas de la nada. ¿Seguro que quieres ir allí, chico?, me preguntó con un tono que intentaba ser casual, pero sus ojos decían otra cosa. Sí, seguro. No será la primera vez que me aventuro en un lugar como ese, respondí, sin darle importancia. Ella solo sacudió la cabeza mientras me entregaba las provisiones que compré. No le di más vueltas al asunto y me dirigí hacia el sendero que se adentraba en las montañas. El primer día fue espectacular. El paisaje era desolado, pero hermoso a su manera, montañas rocosas, casi sin vegetación, y un silencio que solo se rompía por el viento que rugía entre los picos. Acampé en un pequeño valle, protegido del viento, y disfruté de una noche tranquila bajo un cielo estrellado. Nada me preparó para lo que vendría después. El segundo día, empecé a notar algo raro. No sabría explicarlo, pero el aire tenía una sensación densa, pesada, como si algo estuviera vigilándome. No había visto un alma en kilómetros, lo cual era normal en un lugar así, pero de alguna manera, no podía deshacerme de la sensación de ser observado. Seguí caminando, tratando de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que solo era mi imaginación. La caminata se hizo más difícil a medida que subía. Las rocas eran afiladas y traicioneras, y el clima empezó a cambiar rápidamente. Una tormenta se aproximaba, y para cuando llegué a un pequeño refugio natural formado por una cueva, ya estaba empapado. No lo pensé 2 veces antes de entrar. La cueva era más profunda de lo que parecía desde fuera. Al principio, me sentí aliviado por encontrar un lugar para protegerme del temporal, pero a medida que avanzaba, una extraña inquietud se instaló en mi estómago. Había algo en el aire, un olor leve pero penetrante, como moho antiguo mezclado con algo metálico. No le presté demasiada atención, estaba más preocupado por encender un fuego y secar mis cosas. Al fondo de la cueva, las paredes tenían inscripciones. No eran las típicas marcas dejadas por aventureros o excursionistas anteriores, eran símbolos antiguos, intrincados y profundamente grabados en la roca. Parecían más bien un tipo de escritura, aunque ninguna que yo conociera. Curioso, me acerqué a examinarlas, pero una sensación de vértigo me invadió. Era como si las formas comenzaran a moverse frente a mis ojos, retorciéndose de una manera imposible. Retrocedí de golpe, el corazón latiendo con fuerza.
Estaba agotado por el ascenso y la tormenta, así que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, decidí no pasar la noche demasiado cerca de esos símbolos. Me acurruqué junto al fuego, intentando relajarme, pero el silencio dentro de la cueva se volvió opresivo. Cada pequeño sonido, el chisporroteo del fuego, el viento afuera, me ponía los nervios de punta. Me dormí más tarde de lo esperado, y cuando lo hice, tuve sueños terribles. En ellos, me veía a mí mismo caminando por la misma cueva, pero las paredes estaban cubiertas de figuras humanas, miles de ellas, todas atrapadas dentro de las rocas, moviéndose en una agonía silenciosa. Desperté empapado en sudor, el eco de mis propios gritos resonando en la cueva. El tercer día, las cosas se pusieron verdaderamente extrañas. La tormenta no había cesado, y la cueva ya no se sentía como un refugio. El aire allí dentro estaba viciado, y cada vez que intentaba salir para continuar mi caminata, una fuerza invisible parecía empujarme de vuelta. Era como si algo no quisiera que me fuera. De alguna manera, encontré una salida en la parte trasera de la cueva. Un túnel estrecho y oscuro que no había notado antes. No sé por qué decidí adentrarme en él. Quizá fue el deseo de escapar de la sensación opresiva del lugar, o tal vez era algo más, una especie de atracción insana hacia lo desconocido. Pero entré. El túnel era mucho más largo de lo que imaginaba. La linterna apenas iluminaba un par de metros delante de mí, y las paredes se cerraban cada vez más. Sin embargo, sentí que algo me esperaba al final. No era solo curiosidad lo que me impulsaba, sino una extraña necesidad de llegar allí. Finalmente, llegué a una cámara abierta, mucho más grande de lo que esperaba. El techo era tan alto que mi linterna no podía alcanzarlo, y las paredes estaban cubiertas de las mismas inscripciones que había visto antes. Pero esta vez, las figuras eran más claras, personas, o lo que una vez fueron personas, con los rostros retorcidos en expresiones de horror, atrapadas en la piedra. El aire estaba cargado, y un zumbido bajo resonaba en la cámara, como si toda la montaña estuviera vibrando. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Me quedé en la oscuridad total, con el sonido de mi respiración acelerada como único acompañante. Y entonces lo escuché. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el sonido era claro, pasos. Lentos, deliberados, acercándose. Mis manos temblaban mientras intentaba encender la linterna, pero no lo logré. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí, y sentí un aliento frío en mi nuca. Corrí. No miré atrás. Corrí como nunca antes lo había hecho, a ciegas, tropezando y golpeándome con las paredes del túnel. No sabía si lo que me perseguía era real o si había perdido la cabeza, pero el miedo era tan tangible que me impulsaba a seguir corriendo. Finalmente, vi la luz tenue de la entrada de la cueva y me lancé hacia ella, saliendo a la tormenta. El viento y la lluvia eran implacables, pero prefería eso a quedarme un segundo más dentro de ese lugar. No me detuve hasta que estuve lejos, muy lejos de la cueva. Pasé la noche al aire libre, empapado, pero al menos me sentía seguro. O eso creía. Cuando desperté al día siguiente, algo no estaba bien. Mi cuerpo estaba cubierto de extrañas marcas, como si la misma roca me hubiera arañado en la huida. Y lo peor de todo, podía escuchar ese mismo zumbido bajo, ese eco de pasos, en el fondo de mi mente. Abandoné las montañas al día siguiente, dejando atrás cualquier deseo de exploración. Pero el zumbido nunca se ha ido, y a veces, en la quietud de la noche, siento que algo se acerca nuevamente. Solo espero que no me alcance esta vez. Nunca fui fanático de las aventuras extremas. Siempre preferí las calles asfaltadas, los cafés llenos de gente y el sonido de la ciudad para mantenerme conectado con la realidad. Sin embargo, cuando mis amigos me invitaron a un viaje hacia el desierto más inhóspito del país, algo dentro de mí, quizás el orgullo, me hizo aceptar.
Pensaba que sería un escape de la monotonía, una historia que contar en reuniones futuras. Pero no sabía que este viaje no solo pondría a prueba mi resistencia, sino también mi cordura. Era pleno verano cuando nos embarcamos en la travesía. El sol quemaba el asfalto mientras cargábamos nuestras mochilas en la parte trasera del jeep alquilado. Éramos 5, Javier, el líder del grupo, Paula, su novia y fotógrafa empedernida, Luis, el entusiasta de la naturaleza, Marcos, el más callado y siempre ensimismado, y yo, el que claramente no encajaba en ese escenario, pero intentaba actuar como si todo fuera normal. El objetivo era llegar a una zona casi inexplorada del desierto de Atacama, una región sin nombre en los mapas turísticos, donde no había caminos señalizados ni servicios. Es un lugar virgen, donde el hombre no ha dejado su huella, decía Javier con entusiasmo. Las leyendas sobre el lugar eran escasas, pero las pocas que existían hablaban de desapariciones inexplicables y extraños ecos en las noches. Partimos temprano, con provisiones suficientes para una semana. Los primeros días fueron soportables, a pesar del calor abrasador y la sequedad en el aire. Las noches eran frías, pero al menos teníamos el consuelo de las estrellas brillando sobre nuestras cabezas. Incluso yo, que no tenía mucho interés en la astronomía, me encontré observando el cielo con asombro. Había algo en la inmensidad del desierto que me hacía sentir pequeño, insignificante. El problema comenzó el cuarto día. Estábamos adentrándonos más en la región inexplorada cuando el motor del jeep empezó a fallar. Javier intentó arreglarlo, pero no parecía haber forma de hacerlo funcionar. No era el fin del mundo, o al menos eso pensé. Teníamos comida, agua y la mayoría del equipo necesario. Si todo fallaba, podíamos caminar de regreso. Solo es un contratiempo, dijo Javier, aunque la preocupación ya asomaba en su rostro. Vamos a acampar aquí y mañana decidimos. Esa noche fue la primera vez que sentí algo extraño. No eran solo los sonidos del viento o la soledad abrumadora, sino algo más profundo, como una presencia invisible. Mientras intentaba dormir, escuché lo que parecían ser pasos alrededor de nuestra tienda. Me incorporé, el corazón latiendo rápido. Pensé que podría ser uno de mis amigos, pero al asomar la cabeza fuera de la tienda, no vi a nadie. El desierto estaba vacío, solo arena y silencio. A la mañana siguiente, cuando lo mencioné, Luis hizo una broma para calmar los ánimos. Seguro fue el viento, Nico. Aquí todo suena raro. Pero yo sabía que no era el viento. Los pasos eran claros, calculados, y no correspondían con el ruido natural del entorno. Seguimos caminando a pie al día siguiente, dejando el jeep atrás. Paula fotografiaba el paisaje, como si quisiera capturar la belleza salvaje de aquel lugar, pero había algo en sus ojos que reflejaba incomodidad. El calor era sofocante, y a medida que avanzábamos, parecía que el ambiente se volvía cada vez más hostil. Para el sexto día, habíamos agotado casi todas nuestras provisiones. El agua escaseaba y nos habíamos desviado del rumbo previsto. La brújula no funcionaba correctamente y los GPS de nuestros celulares estaban fuera de servicio desde el día anterior. Cada vez que intentábamos orientarnos, acabábamos más desubicados. La sensación de pérdida era palpable, y con ella, una creciente tensión entre nosotros. «Esto es una locura», murmuró Marcos en un momento, con la voz seca por la falta de agua. «Deberíamos haber vuelto hace días». Por primera vez, Javier no tuvo una respuesta. Estaba tan perdido como el resto, pero su orgullo no le permitía admitirlo. Fue esa tarde cuando descubrimos las huellas. Eran grandes, profundas, como si algo o alguien hubiera estado caminando junto a nosotros sin que lo notáramos. El desierto era un mar interminable de arena y rocas, sin ningún signo de vida. Sin embargo, esas huellas eran recientes y no pertenecían a ninguno de nosotros. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Paula, con la cámara en mano, pero sin atreverse a fotografiar lo que veía. Nadie respondió. Las huellas se extendían hacia el horizonte, hacia un punto que no podíamos ver,
como si invitaran a seguirlas. Contra todo sentido común, lo hicimos. Caminamos durante horas, siguiendo el rastro, hasta que el sol empezó a ponerse. La temperatura descendió rápidamente y una sensación de inquietud creció dentro de mí. Finalmente, las huellas nos condujeron a algo que nunca habíamos imaginado encontrar en ese lugar, una estructura. Era una especie de edificio antiguo, con muros de piedra erosionados por el viento y el tiempo. Parecía más un refugio que un asentamiento, pero no había señales de quién lo había construido ni por qué estaba allí. Esto no tiene sentido, murmuró Luis mientras explorábamos el exterior del lugar. Decidimos entrar. El interior estaba en mejor estado de lo que habíamos anticipado, como si alguien hubiera estado cuidándolo. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, símbolos que no reconocíamos. El ambiente dentro era sofocante, como si algo invisible apretara el aire a nuestro alrededor. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Cada crujido, cada susurro del viento, hacía que saltáramos de miedo. Los pasos que había oído días antes regresaron, pero esta vez eran más fuertes, más cercanos. Sentí que algo nos observaba desde las sombras, algo que no pertenecía a este mundo. A medianoche, fue Marcos quien rompió el silencio. Estaba pálido, sudando, y señalaba hacia la puerta de la habitación donde nos refugiábamos. «Hay alguien ahí», dijo con voz temblorosa. Nos levantamos de inmediato, pero al abrir la puerta, no había nada. Sin embargo, las huellas estaban nuevamente en la arena, justo afuera. «Tenemos que irnos», dijo Javier, finalmente cediendo al miedo que todos sentíamos. Ahora. Empacamos lo poco que teníamos y salimos del refugio, pero el desierto ya no era el mismo. El paisaje se había transformado en una pesadilla interminable de sombras y susurros. Caminamos sin rumbo, con la sensación de que algo nos seguía. Cada vez que miraba hacia atrás, veía sombras moviéndose entre las dunas, pero cuando intentaba enfocarlas, desaparecían. Al tercer día de caminata sin agua ni comida, Javier colapsó. Paula intentó reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron inútiles. La desesperación se apoderó de nosotros. Luis intentaba mantener la calma, pero sus ojos revelaban el pánico. Fue entonces cuando empezamos a escuchar los susurros. No eran nuestros, ni del viento. Eran voces, distantes, pero cada vez más claras. Nos llamaban, uno por uno, como si conocieran nuestros nombres. La locura se apoderó de Marcos. De repente, gritó y corrió hacia las sombras, desapareciendo en la nada. Intentamos seguirlo, pero ya no había rastros de él, solo más huellas, las mismas que habíamos seguido desde el principio. Esa noche, Paula desapareció también. No hubo gritos, solo silencio. Desperté y ya no estaba allí, su cámara tirada en el suelo, como una advertencia. Solo quedábamos Luis y yo, agotados, delirantes. Sabíamos que no sobreviviríamos mucho más, pero no podíamos detenernos. Si lo hacíamos, sabíamos que las sombras nos reclamarían. Al final, solo quedé yo. No recuerdo cómo llegué aquí, ni cuánto tiempo ha pasado desde que comencé esta pesadilla. El desierto es infinito, y las voces no se detienen. Sigo caminando, porque si me detengo, sé que ellas me encontrarán. No puedo decir exactamente en qué momento decidí que ir a ese lugar fue una buena idea. Tal vez fue el hastío de la vida cotidiana, o quizás la necesidad de escapar del bullicio incesante de la ciudad. Mis amigos siempre me decían que necesitaba un descanso, y cuando encontré aquel anuncio en internet, parecía justo lo que necesitaba, un retiro en medio de la nada, sin conexión a internet, sin cobertura, solo yo y el silencio. El lugar se llamaba el Refugio del Silencio. No era más que una cabaña enclavada en las montañas, alejada de cualquier vestigio de civilización. La descripción prometía una experiencia para reconectar con lo más profundo de tu ser, una frase que, en retrospectiva, resultó más escalofriante de lo que parecía en ese momento.
Sin embargo, en ese entonces me pareció atractiva. Decidí ir solo. Mis amigos, obviamente, pensaron que estaba loco. ¿De verdad vas a estar incomunicado por una semana entera? ¿No te da miedo quedarte ahí tú solo? A decir verdad, ni siquiera había considerado el miedo como una posibilidad. Solo quería descansar, respirar aire fresco y tal vez leer un par de libros que tenía pendientes. La cabaña estaba a unas 5 horas de camino en coche desde la ciudad, atravesando una carretera cada vez más desolada. El último tramo fue por un sendero de tierra en pésimo estado, y ya para cuando llegué, el coche estaba cubierto de polvo. Miré mi teléfono, sin señal. Perfecto, pensé. Esto era justo lo que había venido a buscar. El primer vistazo de la cabaña fue decepcionante. No tenía nada de especial. Era pequeña, con madera envejecida por los años y ventanas estrechas. Lo único que destacaba era la inmensidad del paisaje. Montañas imponentes que parecían abrazar el lugar y una densa neblina que se deslizaba lentamente entre los árboles como un manto de frío. Era raro, porque aunque estaba a pleno sol, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Pero lo ignoré, atribuyéndolo a la emoción del viaje. El primer día fue tranquilo. Pasé la tarde desempacando y explorando los alrededores. La cabaña estaba limpia y bien equipada, aunque era evidente que no la habían usado en mucho tiempo. Encontré algunas revistas viejas en una estantería y una radio antigua que, para mi sorpresa, aún funcionaba. Solo captaba estática, pero eso me pareció normal, dado lo aislado del lugar. La primera noche fue cuando empecé a notar lo extraño. Me acosté temprano, con el sonido del viento silbando entre los árboles. Sin embargo, desperté en plena madrugada. No recuerdo haber tenido una pesadilla, pero algo me despertó. Todo estaba oscuro, excepto por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Me quedé inmóvil, escuchando silencio absoluto. Ni el viento, ni el crujido de la madera, ni los insectos. Solo un vacío aplastante. Me levanté y fui hacia la ventana. Afuera, la neblina se había espesado, pero más allá de eso, todo seguía normal. No había luces, ni ruidos, ni nada que sugiriera la presencia de otra persona. Volví a la cama, pero el sueño no regresó. Algo no se sentía bien. Había un peso en el aire, como si algo invisible me estuviera observando. Al día siguiente, traté de ignorarlo. Me convencí de que solo había sido la incomodidad de la primera noche en un lugar nuevo. Pasé la mañana caminando por los alrededores, siguiendo un sendero que bordeaba el bosque. La neblina seguía allí, pero al menos había algo de sol. Caminé durante un par de horas hasta que, de repente, me di cuenta de que ya no reconocía el camino. No me preocupé demasiado, ya que sabía que estaba cerca de la cabaña, pero cuando decidí regresar, el sendero había desaparecido. No podía explicarlo. Había estado siguiendo el mismo camino, sin desviarme, pero de alguna manera, el paisaje había cambiado. Era como si el bosque hubiera decidido cambiar su configuración, desorientándome deliberadamente. Durante un par de minutos me quedé paralizado, tratando de recordar el camino correcto, pero todo parecía igual, árboles y más árboles, cubiertos por la neblina que nunca se disipaba. Empecé a caminar en la dirección que creía correcta, pero después de un rato me di cuenta de que estaba perdido. Sentía la presión aumentando en mi pecho, el ritmo de mi corazón acelerándose. Intenté mantener la calma, recordando que la cabaña no podía estar tan lejos. Aceleré el paso, pero cuanto más caminaba, más desconocido se volvía el entorno. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido, apenas perceptible, a mis espaldas. Me detuve en seco. Giré la cabeza lentamente, pero no había nada. Solo la neblina. La sensación de ser observado regresó, más fuerte que la noche anterior. Esta vez, no podía ignorarla. Había algo allí, escondido entre los árboles, observándome, esperando. Caminé más rápido.
Y el crujido me siguió. Cada paso que daba, sentía algo detrás de mí, moviéndose con una cadencia extraña, como si no fuera una criatura, sino una sombra, deslizándose en silencio. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi la cabaña entre la neblina. Corrí hacia ella, sintiendo el peso de esa presencia detrás de mí, pero cuando crucé la puerta, todo cesó. El crujido, la sensación de ser observado, todo se desvaneció. Estaba solo de nuevo. Esa noche, me aseguré de cerrar bien las ventanas y la puerta. La sensación de alivio por haber encontrado la cabaña no duró mucho. Sabía que lo que sea que estuviera allá afuera seguía allí, esperando. Me quedé despierto hasta tarde, mirando por la ventana, esperando ver alguna señal de movimiento entre los árboles, pero no pasó nada. Sin embargo, algo dentro de la cabaña no se sentía bien. Era un mal presentimiento, como si no estuviera solo, aunque no hubiera nadie más. Me acosté en el sofá, con la radio a mi lado, esperando que el sonido de la estática me tranquilizara, pero solo hacía que el silencio se sintiera aún más denso. En algún momento, debí haberme quedado dormido, porque cuando abrí los ojos, la cabaña estaba completamente oscura. La radio estaba apagada, y no podía recordar haberla desconectado. El silencio era absoluto, mucho más profundo que la noche anterior. Me incorporé lentamente, sintiendo un hormigueo en la nuca, como si algo estuviera justo detrás de mí. Grité. No sé por qué lo hice, tal vez para romper el silencio, tal vez por puro terror, pero el grito resonó en las paredes de la cabaña y, en respuesta, escuché algo. Un susurro, casi imperceptible, proveniente de la esquina más oscura de la habitación. Me congelé, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Los segundos se alargaron en una agonía interminable hasta que, finalmente, el susurro se desvaneció. Todo volvió al silencio, pero yo sabía que ya no estaba solo. Durante el resto de la noche, permanecí sentado en el sofá, con los ojos fijos en la esquina oscura, esperando que algo emergiera de las sombras. Pero nunca lo hizo. El día siguiente fue aún peor. La neblina no desaparecía, y aunque intenté caminar de nuevo para despejar mi mente, el bosque me parecía cada vez más hostil. No importaba en qué dirección fuera, siempre tenía la sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida. La cabaña, mi único refugio, se había convertido en una prisión, y el aire denso y frío parecía advertirme que debía irme, aunque no sabía cómo. El último día, cuando el terror ya se había instalado en mi mente como un peso inquebrantable, decidí que debía salir de allí. Recogí mis cosas y traté de seguir el camino de regreso. Sin embargo, después de lo que parecieron horas de caminar en círculos, la cabaña reapareció frente a mí.